La proyección axonométrica es un sistema de representación gráfica que consiste en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano mediante la proyección paralela o cilíndrica a partir de tres ejes referentes ortogonales que permiten que los elementos representados conserven sus proporciones en las tres dimensiones: altura, ancho y longitud. Ahora les hablaremos un poco sobre la historia de la proyección axonométrica. La proyección axonométrica ha existido de forma empírica durante siglos, mucho antes de que el profesor William Farage de la Universidad de Cambridge introdujera nuevas normas de dibujo. Farage publicó sus nuevas ideas en 1822 al asegurar que el dibujo técnico tenía una necesidad muy fuerte de ser mucho más preciso y de estar libre de cualquier distorsión óptica. Desde la década de 1920 la axonometría ha tomado una gran importancia, pues ha proporcionado una importante técnica gráfica para artistas, ingenieros o arquitectos. Igualmente, ha permitido que espacios en 3D sean representados en el plano de la imagen 2D y al igual que ha permitido la evolución de diferentes sistemas y otras herramientas de la computación visual. La proyección axonométrica es una proyección cilíndrica y ortogonal que cumple con las siguientes características. La primera, el paralelismo y la proporcionalidad, así como los diámetros conjugados de una cónica. La segunda es que el plano axonométrico se proyecta en su verdadero tamaño. Tercera, la recta perpendicular a una recta paralela al plano axonométrico se proyecta bajo un ángulo recto a ella. Y la cuarta y última es que una esfera se proyecta como una circunferencia. La proyección axonométrica, al ser un sistema de proyección, tiene los siguientes elementos. El primero son tres planos perpendiculares que se conocen como triedro trirrectangular. El tercero son los ejes, que son las rectas donde se cortan los tres planos coordenados. Y por último el vértice, que es el corte de los tres ejes. La proyección axonométrica cumple con dos propiedades fundamentales que la distinguen de la perspectiva cónica y son: la primera, la escala del objeto representado no depende de la distancia que éste tiene del observador, y la segunda, dos líneas paralelas son en realidad también paralelas en su representación axonométrica. La proyección axonométrica se usa ventajosamente para representar instalaciones, piezas mecánicas, edificios, entre otros, ya que permite dar una ilusión más parecida al objeto que se está trabajando, pero en muchas ocasiones el realizar una proyección axonométrica lleva mucho más trabajo. Es el método de representación gráfica para representar volúmenes en un plano por medio de la proyección octogonal, referida a tres ejes, de tal manera que conserven su proporcionalidad en alto, anchura y longitud. Por otro lado, la axonometría también hace referencia a la parte de la geometría descriptiva que estudia el sistema de representación de figuras especiales en un plano, por medio de proyecciones obtenidas según tres ejes. Estos pueden ser X, Y y Z. La proyección axonométrica se divide en dos tipos de proyección: en la proyección ortogonal y en la proyección oblicua. La axonometría ortogonal es aquella en la que el plano del dibujo es perpendicular a una dirección de proyección elegida cualquiera. En ella, los coeficientes de reducción en cada eje se obtienen mediante un sencillo procedimiento gráfico consistente en orientar la plana y el alzado del modelo cuya perspectiva se quiere representar. Esta a su vez se divide en tres tipos de perspectiva, que son: primera, perspectiva isométrica. Es una forma de proyección gráfica, o más específicamente una axonometría cilíndrica ortogonal. Constituye una representación de un objeto tridimensional en dos dimensiones, en la que los tres ejes de referencia tienen ángulos de 120 grados, y las dimensiones guardan la misma escala sobre cada uno de esos ejes. La isometría es una de las formas de proyección más utilizadas en el dibujo técnico, ya que tiene la ventaja de permitir la representación a escala de un objeto a tratar. Por su parte, la perspectiva dimétrica es una herramienta del dibujo técnica utilizada para representar volúmenes que forman parte a su vez de la axonometría. Se obtiene cuando solo dos de los tres ángulos que forman los ejes axonométricos son iguales. Al representar un objeto en proyección dimétrica, debe medirse en dos de los ejes axonométricos con una misma escala y con una escala diferente en el tercer eje axonométrico. Y por último, la perspectiva trimétrica es una proyección axonométrica para representar volúmenes, en la cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con respecto al plano del cuadro, de forma que sus tres ejes principales experimentan reducciones diferentes. Por otro lado, el otro tipo de axonometría es la axonometría oblicua, que es aquella en la cual las rectas proyectantes auxiliares son oblicuas al plano de proyección, estableciéndose una relación entre todos los puntos del elemento proyectante con los proyectados. La axonometría oblicua a su vez se divide
en perspectiva militar, que es un tipo de proyección paralela oblicua, en la que es un sistema de representación por medio de tres ejes cartesianos, que tiene como ventaja principal en la que las distancias en el plano horizontal conservan sus dimensiones y sus proporciones. Y la perspectiva caballera, que es un sistema de proyección paralela oblicua, en la que por convenio el plano proyectante es horizontal y las secciones horizontales de los cuerpos representados se proyectan en una verdadera magnitud. Una proyección isométrica es un método gráfico de representación. Mediante este método se proyectan objetos tridimensionales basándose en tres ejes ortogonales principalmente, X, Y y Z. El eje X es el eje horizontal y basados en este eje trazaremos todas las líneas horizontales de nuestro dibujo. El eje Y es el eje vertical y todas las alturas y elementos verticales los dibujaremos tomando como referencia este eje. Y por último tenemos el eje Z, que es el eje que nos dará la profundidad y convertirá nuestros objetos en objetos tridimensionales. Es muy importante dibujar los ejes inclinados 30 grados respecto del eje horizontal o eje X. Al proyectar de esta manera se forman ángulos de 120 grados y con ello se facilita que pueda proyectarse a una misma escala todo el dibujo y que las medidas sean reales. La perspectiva dimétrica es una herramienta del dibujo técnico utilizada para representar volúmenes que forma parte a su vez de la axonometría. Los tres ejes principales ortogonales que se utilizan para el trazado del dibujo poseen dos ángulos con la misma amplitud y el tercero de amplitud diferente. Los ángulos más usuales para esta perspectiva son de 105 grados y 150 grados. La construcción de la escala gráfica es similar al de la proyección isométrica, pero en esta hay que trazar las escalas de los coeficientes de reducción de los dos ejes horizontales. Esta perspectiva o proyección es usual para representar piezas más largas que anchas y altas. En la perspectiva dimétrica, los ángulos formados entre dos ejes han de ser iguales y el otro diferente. En la perspectiva dimétrica, los ángulos formados entre dos ejes han de ser iguales y el otro diferente. Los ángulos iguales pueden ser dos cualesquiera, pero lo más usual es que el eje Z se trace vertical y los ángulos iguales sean los formados entre el eje Z y el eje X e Y. De modo que a medida que el ángulo formado entre los ejes X y Y aumenta, la figura se gira progresivamente hacia arriba, conservando la simetría vertical. Si el ángulo entre X y Y es de 120 grados, la perspectiva es la isométrica con los tres ángulos iguales. La perspectiva trimétrica es una proyección axonométrica para representar volúmenes, en la cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con respecto al plano del cuadro, de forma que sus tres ejes principales experimentan reducciones diferentes. Trazando el eje Z vertical y con unos ángulos entre ejes de 100, 120 y 140 grados, tenemos la siguiente construcción. Lo que queremos decir es que para la construcción de la perspectiva trimétrica se realiza el mismo procedimiento que el de la perspectiva isométrica y la dimétrica, pero en la trimétrica se experimentan reducciones diferentes. Para la construcción de la perspectiva militar vamos a realizar los siguientes pasos. El primer paso es dibujar los ejes, colocando el eje Z vertical y los ejes X y Y formando un ángulo de 135 grados respecto de él. Segundo paso, dibujar la planta de la pieza sobre el plano formado por los ejes X y Y. En el tercer paso, levantamos las alturas paralelas al eje Z de las partes con forma de garra. Las alturas se deben multiplicar por el coeficiente de reducción, en este caso por un medio. Con dibujar un par de ellas es suficiente, ya que si se dibujan todas, posiblemente haya que borrar muchas y habremos trabajado para nada. Paso 4. Por ambas alturas se trazan paralelas a las bases, con sus mismas medidas. Paso 5. Ahora sí podemos dibujar el resto de las alturas que unen las dos bases. Aquellas que quedan dentro de la segunda base no se dibujarán por estar tapadas por la segunda base. Paso 6.
Pasamos a dar altura a la parte posterior derecha. Al igual que antes, solo dibujamos una de sus alturas, a la que se le ha aplicado el coeficiente de reducción. Paso 7. Trazamos un rectángulo igual al inferior, por esa altura. Paso 8. Unimos con la base inferior, siguiendo el mismo criterio de que si cae dentro de la segunda base no se dibuja. Paso 9. Se traza la altura que hay desde la base anterior a la base más alta. Paso 10. Dibujar un cuadrado igual al inferior por esa altura. Paso 11. Unir los vértices con la parte inferior. Y el último paso, resaltar las líneas visibles. Este será el resultado final. Vamos a dibujar la siguiente figura en perspectiva caballera. Para esto vamos a realizar los siguientes pasos. Primer paso. Dibujar los tres ejes, dos perpendiculares y otro formando un ángulo de 135 grados con respecto a los anteriores. Paso 2. Dibujamos el alzado sobre el plano ZX. Paso 3. Dibujamos el perfil en el plano ZY. Las líneas horizontales se dibujan en diagonal. Paso 4. Dibujamos la planta en el plano XY. Ahora las líneas verticales se dibujan en diagonal. Paso 5. Desde los vértices de la planta levantamos las alturas de la figura. En el último paso, solo tendremos que cerrar la figura. Quedará de esta manera.